Hola, ¿qué tal? Les habla Juan González Ferrer. Enseguida voy a hacer la presentación de mi protocolo de investigación para la Universidad Fray Luca Pacioli. Este protocolo de investigación lo he llamado el impacto psicológico de la violencia en las familias del sector suroriente de Ciudad Juárez, lugar donde radico. Y voy a pasar a presentarlo enseguida, explicándolo en detalle y acompañándolo de algunas imágenes. Muchas gracias. El título de mi investigación es El impacto psicológico de la violencia en familias del sector suroriente de Ciudad Juárez. Antecedentes del problema a abordar. La guerra entre narcotraficantes y la creciente ola de asaltos, amenazas, extorsiones y secuestros han aterrorizado a la ciudadanía juarense desde el año 2008, en que se hicieron que se desplomara la actividad económica y huyeran más de 10,000 familias según estadísticas recopiladas durante esas fechas. Pero si esto fuera poco, el impacto de la violencia y la inseguridad está teniendo un creciente impacto en la vida emocional de la población en general. Se considera que la demanda de servicios psicológicos se cuadruplicó desde esas fechas a la actualidad en los últimos 10 años. Además, los servicios de atención psicológica que se han ofrecido son insuficientes. Durante estos últimos 9 años, y comprobado por nosotros mismos, ya que tenemos un contacto directo con 4 instituciones que ofrecen servicios psicológicos desde ese tiempo, incluyendo nuestro centro de terapia Proyecto de Vida, que desde entonces incrementó la demanda de atención debido al fenómeno de la violencia y la inseguridad. Pero es precisamente el sector suroriente el área de mayor crecimiento de la población en Ciudad Juárez y lugar en que se ubican 6 de las 14 colonias consideradas por el Colegio de la Frontera como las zonas críticas de la delincuencia, marginación y múltiples problemas. Estas colonias son Héroes de la Revolución, Horizonte del Sur, Hacienda de las Torres, Tierra Nueva, Parajes de Oriente y Riberas del Bravo. Por otra parte, se estima que más de 6,000 familias fueron afectadas de manera directa por los crímenes violentos acaecidos en la última década, afectando a cerca de 30,000 personas de manera directa, considerando un promedio mínimo de 5 personas por familias que son familiares directos de las víctimas, aparte de la población en general que vive un ambiente de inseguridad a causa de la violencia social extrema que se vive todavía hasta el día de hoy. ¿Cuál es la justificación de este proyecto? Aunque el gobierno ha arrojado cifras, estadísticas y datos duros relacionados con este problema de inseguridad que ha afectado a Ciudad Juárez durante la última década, sin embargo, aún falta mucha información precisa y sobre todo de carácter cualitativa, más que cuantitativa, que nos permita entender de manera más específica el impacto emocional que ha generado esta ola de violencia en las familias. Sobre todo para poder diseñar a partir de esta investigación estrategias más efectivas para el apoyo psicológico a las familias afectadas. ¿Cuál es el objetivo general de este protocolo? Describir de manera precisa mediante métodos cualitativos el impacto emocional que ha generado el fenómeno de la violencia social durante la última década en las familias juarenses, debido al creciente fenómeno de inseguridad provocado principalmente por la lucha entre los carteles del narcotráfico y el crecimiento de las bandas delictivas, con el fin de entender mejor el problema y contar con buenas bases para el diseño de un plan estratégico de ayuda psicológica para las familias afectadas, a fin de que puedan éstas mejorar su calidad de vida y su relación en la sociedad. Objetivos específicos. Objetivo 1. Establecer los indicadores que nos permitan medir las características del fenómeno de la violencia social. Objetivo 2. Entrevistar al menos 30 familias de las zonas críticas de la delincuencia del suroriente de Ciudad Juárez para conocer de primera mano la manera en que han sido afectadas por la violencia. Objetivo 3. Describir los aspectos psicosociales más relacionados con el fenómeno de la violencia y su impacto en las familias afectadas. Objetivo 4. Conocer la manera en que las familias afectadas han enfrentado el impacto de la inseguridad y la violencia, si han recibido ayuda psicológica y si es así, si ésta les ha ayudado.
Preguntas de investigación e hipótesis. Número 1. ¿Cuáles serán los indicadores más precisos que nos permitan medir las características del fenómeno de la violencia que se ha vivido en la última década en Ciudad Juárez? Pregunta 2. ¿Cuáles son las áreas emocionales más afectadas por la violencia en las familias juarenses? Pregunta 3. ¿Qué miembros de la familia han sido los más afectados? Pregunta 4. ¿Han tenido las familias afectadas alguna relación directa o indirecta con las bandas delictivas o de narcotráfico? Pregunta 5. ¿Cómo han enfrentado las familias afectadas los efectos de la violencia social? Pregunta 6. ¿Qué tipo de ayuda psicológica han recibido y cómo les ha ayudado? Las hipótesis que se han planteado en esta investigación y que se han pretendido confirmar o desmentir han sido las siguientes. Número 1. Hay evidentes afectaciones emocionales en las familias que han vivido de cerca la inseguridad y violencia social que ha afectado la ciudad en la última década. Número 2. Una de las principales fuentes del origen de la violencia social ha sido la lucha entre los carteles de narcotráfico. Número 3. La población más afectada dentro de las familias han sido los jóvenes. Número 4. Las familias afectadas no necesariamente han estado involucradas en el narcotráfico. Número 5. Ha habido falta de servicios disponibles de atención psicológica para las familias afectadas. Y número 6. Las familias que recibieron atención psicológica integral han superado mejor el impacto de la violencia. ¿Cuáles serán nuestros métodos de investigación? El diseño de investigación, los sujetos, instrumentos, procedimiento, cronograma de actividades y el uso de la bibliografía para esta investigación. Empecemos con el diseño de la investigación. Partiremos de un estudio cualitativo focalizado con un número limitado de familias que han vivido de cerca la violencia social durante la última década en Ciudad Juárez, misma que ha traído toda una serie de impactos emocionales significativos, los cuales se tratarán de esclarecer y describir para tener más en claro los impactos emocionales del fenómeno de la violencia en la ciudad, que durante varios años fue catalogada como la ciudad más violenta del mundo. Nuestra experiencia con el tema, como parte de nuestra oferta de servicio psicológico que durante los últimos 9 años, mediante el Centro de Terapia Psicológica Proyecto de Vida AC, es que hemos estado atendiendo problemas derivados de la inseguridad, tales como altos niveles de estrés, ansiedad, depresiones, situaciones de duelo por la muerte de familias de manera violenta, problemas de conducta en niños y jóvenes a raíz del ambiente de inseguridad, fobias y ataques de pánico. Estos datos han sido obtenidos por el trabajo directo hecho por nosotros con 2.820 familias en el centro de terapia desde el mes de octubre del 2009 a el mes de noviembre del 2017, y los cuales están documentados en archivos que disponemos, además del trabajo mediante entrevistas y encuestas con personas del suroriente de la ciudad. Mediante este antecedente creemos poder encontrar más indicadores además de los síntomas emocionales ya mencionados que nos permitan entender más cabalmente el fenómeno de la violencia, su impacto en las familias después de una década y la manera de poder abordarlo. ¿Quiénes serán los sujetos de esta investigación? Se elegirán 30 familias de las 6 colonias del suroriente de la ciudad, consideradas, como ya dijimos, las zonas críticas de la delincuencia, marginación y violencia, y así identificadas por el propio gobierno, considerando el número de muertes violentas y delitos relacionados con la inseguridad que se vive en esta ciudad desde hace una década. Estas colonias son Héroes de la Revolución, Horizontes del Sur, Hacienda de las Torres, Tierra Nueva, Parajes de Oriente y Riberas del Bravo. Se llevará a cabo una identificación de las familias de estos sectores partiendo del criterio de inclusión que hayan tenido al menos una pérdida de alguna de sus miembros por muerte violenta, mismas que después de una explicación de la investigación decidan participar en una entrevista y estudio para poder colaborar aportando la información necesaria para dicha investigación. ¿Cuál será la adquisición de la información y los instrumentos a utilizar? La información para esta investigación se recabará principalmente mediante 3 instrumentos. Número 1. Entrevistas estructuradas y audio grabadas con previa
previo consentimiento de los informantes. Número 2, mediante la aplicación de la historia de vida. Y número 3, mediante la aplicación del inventario de síntomas SCL-90 para evaluar los síntomas emocionales relacionados con el impacto de la violencia en dichas familias. Además de la utilización de los anteriores instrumentos, se recurrirá a la observación y al análisis de la información recabada para su interpretación posterior y poder así encontrar los síntomas y afectaciones comunes que describan las características de la afectación psicológica relacionada con el fenómeno de la violencia. ¿Cuál será el procedimiento? Primero ubicaremos cuando menos 5 familias afectadas por la violencia en cada una de las 6 colonias antes descritas para esta investigación. Segundo, se establecerá un día de cita y horario conveniente para las familias para la aplicación de la entrevista a cada uno de sus miembros y la aplicación del inventario de síntomas SCL-90. Tercero, se organizarán al menos 3 equipos de trabajo compuestos por un psicólogo experimentado y 2 ayudantes, quienes llevarán a cabo las visitas para la recogida de la información. Número 4. Llegando el día de la cita, acudirá un equipo de entrevistadores al domicilio de la familia para aplicar la entrevista estructurada en base a un cuestionario previamente diseñado y la historia de vida, mediante los cuales se recabará la información precisa que describa no solo el evento violento, sino el impacto emocional del mismo, acompañados de la observación y el uso del inventario SCL-90. Quinto, se hará la interpretación y el análisis correspondiente, y en sexto lugar se sacarán las conclusiones. Dentro del cronograma de actividades tenemos la primera etapa, el marco teórico, el cual se llevará en el mes de enero. Número 2, la elaboración del instrumento en febrero. Número 3, la aplicación del instrumento en el mes de marzo. El análisis la aplicación del instrumento de marzo, abril y mayo, y el análisis en el mes de junio para sacar las conclusiones durante el mes de julio. Para esta investigación nos hemos apoyado de bibliografía referente al problema de la violencia, como es el caso del estudio Geografía de la Violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, del Colegio de la Frontera y escrito por Luis Cervera Gómez y Julia Monarres Fragoso. Además del escrito llamado Violencia Social en México, su impacto en la seguridad ciudadana, de Aida Imelda Valero Chávez. Y bueno, alguna otra información del Centro de Seguridad de la Policía, el local, y el inventario de síntomas SCL-90 de María Martina Casullo. Esto es todo. La investigación que se lleva a cabo para la presentación de este protocolo a la Universidad Fray Luca Pacioli. Soy Juan González Ferrer. Muchas gracias.